El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Estamos viviendo un tiempo sumamente cambiante. Lo que pasó ayer ya es historia pasada y tenemos que preguntarnos qué es lo que viene mañana. Y realmente la sociedad avanza a pasos tremendos, de manera que hace bien poco tiempo se hablaba de modernismo. Pero pasaron muy poquitos años y hay que hablar de posmodernismo. Viene un tiempo dificultoso que es el relativismo de nuestros días. Y el relativismo da paso a la tolerancia y da paso a la nueva tolerancia que permite convertir el pensamiento de las personas y la actuación de la persona en asuntos contrarios a la ley. Ya no se habla de intransigencia, se llama de intolerancia. Y cuando hablamos de eso ya puede intervenir la ley penal para procesar a una persona. Esto dio paso, está dando paso a algo sumamente crítico en la historia actual. Solamente mencionaros que estamos en un tiempo que ya se habla de posverdad. Alguien dijo que la posverdad de hoy es la mentira de ayer. Bueno, y es verdad. Ahora, si tú no sabes dónde está la medida absoluta, todos los relativos pueden conducirte a un relativismo cada vez más bajo. La única verdad absoluta es Dios. Solo Dios tiene la verdad y es la verdad. Solo hay verdad en la palabra de Dios. Por tanto, el mundo evangélico debiera reflexionar urgentemente sobre dónde está cada uno como individuos y las iglesias en general y los líderes del movimiento evangélico en el mundo, dónde están en relación con la Biblia. Preguntamos al pueblo de Dios, ¿qué es la Biblia? Y el pueblo de Dios responde, la Biblia es... Claro, no esperaba otra respuesta, es la palabra de Dios. Pero eso se ha convertido en una mera expresión intelectual de lo que es la Biblia. Esto ocurrió siempre, no estamos hablando de un fenómeno actual porque Satanás luchó contra la Biblia, la palabra de Dios, a lo largo de la historia en cualquier tiempo. Y yo abro mi Biblia y voy al profeta Oseas y en el capítulo 8 del profeta Oseas, versículo 12, leo esta frase que es absolutamente importante. Dice Dios por medio del profeta, les escribí las grandezas de mi ley. Y cuando leo esa frase así de simple y así de sencilla, me doy cuenta de que el origen de la Biblia no es de los hombres. Que simplemente los hombres que han escrito pasajes de la Biblia, libros de la Biblia, son instrumentos en manos de Dios que transmiten en su nombre su palabra. De manera que no hay nada en la Biblia que no proceda de Dios. Dios inspiró la Escritura. La Biblia es solo la palabra de Dios. Cuando voy a esto, debo reflexionar específicamente sobre tres cosas. En primer lugar, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra? En segundo lugar, debo pensar cuáles son las demandas de la Biblia en relación consigo misma para mi vida personal. Y finalmente, debo buscar las consecuencias que esto tiene necesariamente que producir en mi experiencia y en la experiencia de la Iglesia. Hace un momento decía, ¿qué es la Biblia? Y todo el mundo contestaba, es la palabra de Dios, es verdad. Luego, el primer concepto que yo debo apreciar en relación con la Biblia es su procedencia. Y el profeta me responde de una forma clara y me dice, les escribí las grandezas de mi ley. Luego, la procedencia de la Biblia es divina. Es verdad que el resultado final es una conjunción divino-humana, en donde el Dios de la Biblia da el mensaje, custodia el mensaje y orienta al escritor, y el escritor escribe lo que ha recibido de parte de Dios. La Biblia es un libro que se ha escrito más o menos en 1400, 1500 años.
en donde participaron 36, 37, 38, 40 escritores, algunos de ellos con un nivel cultural altísimo. Nadie puede olvidar que los primeros 5 libros de la Biblia salen de la pluma de un hombre que yo diría, contextualizándolo, licenciado en ciencias, en matemáticas, en geografía, en filosofía, en ejército, con nota brillante en la mejor universidad del mundo antiguo que era Egipto. Y este es Moisés. Un poco más adelante te encuentras estrategas militares como Josué. Sigues avanzando y encuentras grandes pasajes poéticos con hombres de una enorme sensibilidad y un alto conocimiento. David, Salomón. Vienes al tiempo de los profetas. Hay brillantísimos hombres escribiendo ahí, pero naturalmente alguno también es de una condición social muy humilde, como ese profeta que se llama a sí mismo boyero y recogedor de higos silvestres. Vaya condición social. Pero toda la Biblia, en el Antiguo, y pasamos al Nuevo Testamento y ocurre lo mismo, los escritores primarios son gente bastante humilde, aunque no inculta, por favor, del mar de Galilea o del entorno de Galilea. Luego hay un rabino muy conocedor, brillante conocedor de las Escrituras, perseguidor de la Iglesia, y así podemos llegar y avanzar hasta el final. Pero lo que me sorprende, lo que sorprende a cualquiera que se aproxima a la Biblia, es que la Biblia, en el libro primero escrito, que probablemente fue el libro de Job, y el último libro del Nuevo Testamento, entre ambos no existe ningún tipo de contradicción. El mensaje es fluido. Es verdad que es una revelación progresiva. Es verdad que la revelación final del Nuevo Testamento es mucho más amplia que la que había o la que se recoge en el libro de Job. Pero esta revelación progresiva no es contradictoria. Simplemente sobre las mismas verdades se hacen mayores dimensiones de precisión y de conocimiento para que nosotros finalmente tengamos en nuestras manos los 66 volúmenes de la Escritura que son de origen celestial. Dios habla en ellos. Lo sorprendente es que los hombres de nuestro tiempo no quieren darse cuenta de que solo Dios y nada más que Dios tiene autoridad. Y que solo Él, por medio de su palabra, puede llegar a tocar la conciencia del individuo. Y que la Biblia es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Y que la Biblia revela lo que yo necesito cotidianamente para mí. Pero revela también la marcha, el camino necesario para la Iglesia. Revela el desarrollo conforme a Dios de la familia. Revela estructuras sociales que no han sido nadie capaz de superar en la historia de la humanidad. Me dice sobre todas las cosas algo muy importante. Me dice que Dios no está interesado en religión, que Dios está interesado en relación. Me dice que Dios está llamando a las personas a salvación, no importa en qué tiempo, para que todas ellas tengan en un encuentro personal con Cristo, el único Salvador de los hombres, tengan perdón de pecados y vida eterna. ¿Lo creéis o no? Vida eterna. ¿Te das cuenta que eso es una imposibilidad metafísica absoluta? La vida eterna es privativa y potestativa del único que es eterno. ¿Y quién es eterno? Dios. Ahora, ¿cómo yo, criatura limitada y temporal, puedo tener la vida eterna? Bueno, alguien me dice, creyendo en Cristo. Muy bien. ¿Y qué dice la Biblia que es creer en Cristo? La fe que salva, que vincula con Cristo, que produce en el contacto con Él la recepción de la vida eterna, no es una fe intelectual, es una fe vivencial. Porque Pablo dice que no se cree con la mente, sino con el corazón. Y está hablándome de una relación de entrega incondicional a Dios. Y aquí tenemos un enorme secreto que destruye absolutamente el evangelio light que algunos predican en el tiempo de hoy. Ese evangelio que dice que Dios hizo una parte y tú tienes que hacer otra. Escúchame, por favor. El mensaje de Dios es clarísimo. Dios y solo Dios salva. Y solamente Él ha hecho la provisión de salvación.
Y solamente Él planificó la salvación en la eternidad. Y solo Él la ejecutó en el tiempo. Y solo Él la otorga al hombre que por fe cree en Jesucristo y le confiere la condición de su hijo, miembro de su casa y familia. ¿Entiendes esto o no? Frente a un evangelio que habla simplemente de un cambio experimental en tu vida, ¿tienes un problema? Puedes salir esta noche sin problema, ¿no? Sales con dos, con el que trajiste y con el otro de mala concepción acerca de Dios. ¿El evangelio que tenemos que predicar está en la Biblia o no? ¿Lo crees así? El apóstol Pablo dice que él predicaba la palabra de la cruz. Pero ese mensaje del evangelio de la cruz es un mensaje que es locura para el que se está perdiendo. Bueno, entonces cambiemos un poco el contenido del mensaje. Dulcifiquémoslo un poquito para que la gente lo entienda. Lamentablemente Pablo me advierte en la Biblia algo contundente, algo definitivo, y dice: no hay otro evangelio. Y si alguien viene y te anuncia un evangelio que no sea este, sea anatema. Y tú dices: ¿qué problema? Es cuestión de racionalizar el evangelio para la sociedad de hoy. Estamos en una sociedad intelectual. Racionalicemos el evangelio. Escúchame, Dios te manda predicar el evangelio. El problema de salvar las almas es suyo. ¿Lo entiendes o no? Bueno, algunos dicen es que claro, el Dios de la Biblia ha venido al encuentro del hombre para salvación porque el hombre pecó y se perdía. Oh, qué necedad más grande. El Dios de la Biblia nunca actúa por condiciones o por condicionantes, porque es soberano y es libre. Y mucho antes de que Dios crease, y mucho antes de que Dios dijese sea la luz, Dios dijo sea la cruz. Y la planificación de salvación no obedece a la caída del hombre, obedece al propósito soberano de Dios. Está en mi Biblia. Y el apóstol Pablo me hace una advertencia muy seria. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo? ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Voy a mi Biblia y descubro que el Dios que ha mandado escribir y trajo a la existencia física su palabra es el Dios de la soberanía. ¿Tú crees en el Dios soberano o no? Si crees en el Dios soberano, tienes que saber que la Biblia es la expresión soberana de la palabra del soberano Dios. Cuando voy a la vida de Cristo, me doy cuenta que Cristo está vinculado con la Biblia. Cristo sube a las laderas sinuosas del mar de Galilea. ¿Qué hace Jesús? Toma la palabra. Y dice: oísteis que fue dicho, y yo os digo, dándole el sentido de lo que Dios quiso decir con esa palabra. Viene alguien a preguntarle: maestro, ¿qué debo hacer? ¿Y qué le dice el maestro? ¿Cómo lees? ¿Sabe lo que está haciendo? Dirigiéndolo a la Escritura. La Escritura tiene respuesta a la problemática del hombre en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Ahora, la evidencia de que es palabra de Dios es que a lo largo del tiempo la lucha contra la palabra de Dios fue radical. Siempre la palabra de Dios llegó a estar escondida en un templo cerrado y lleno de porquería porque nadie leía la Biblia. La Biblia fue encadenada durante siglos. La Biblia salió en las traducciones en tiempos de la Reforma, cuando la guerra religiosa de la Inquisición convirtió en cenizas muchos grandes hombres de Dios. El ataque frontal a la Biblia ha sido permanente, pero Satanás es un ser que aprende con el tiempo. No sabe todo, ¿eh? Es un ángel, pero es un ángel limitado, lleno de conocimiento, pero va aprendiéndolo con experiencia. El cristianismo, que tiene un mensaje de aliento y de esperanza, de perdón y de vida eterna, no debe funcionar. ¿Qué tenemos que hacer con los cristianos? ¡Matemos a los cristianos! Pero oye, cada vez que matas uno aparecen dos. Este es un problema muy serio. Bueno, pues dejemos de matar a los cristianos. Simplemente escondamos de la Biblia bien. Y la Biblia se traduce y miles de personas mueren por el testimonio de la Biblia. Y no estamos haciéndolo bien las cosas. Hoy Satanás varió de orientación.
¿Quieren Biblia? Tengan Biblia. Traducciones, revisiones, formatos de Biblia, más Biblia, más Biblia. Lo importante para Satanás no es que el hombre tenga la Biblia. El problema suyo es que la Biblia tenga al hombre. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No es malo que tú tengas un montón de Biblias, pero sería fantástico que esa Biblia te tuviese a ti y condicionase tu vida. Cristo lo hizo. La evidencia de la inspiración divina y de que es un libro de Dios, entre otras, está en esto. Pero hay algo más. Aparte de la enseñanza de Jesús, la palabra de Dios es de Dios por el cumplimiento profético absoluto. El mundo liberal dijo muchas veces que las profecías se escribieron después de los sucesos. De manera que tienen un cumplimiento formidable porque se escribieron después de que aquello había ocurrido. Una historia, una escena, un problema, una situación había ocurrido y el escritor lo redacta como en tiempo pasado, anunciándolo, y el cumplimiento fue total. El argumento más contundente que yo tengo esta tarde es que voy a mi Biblia y leo cómo Dios establece a causa del pecado del pueblo de Israel la expansión, el esparcimiento por el mundo de ese pueblo. Ha dejado de existir como nación, fue perseguido, se ha procurado exterminar en más de una ocasión. Y de pronto, en el año 1948, el Estado de Israel surge como nación entre las naciones. Es una profecía reciente, se ha cumplido. Dios hace honor a su palabra. Y Jesucristo dijo, antes pasará el cielo y la tierra, que no se cumpla toda la palabra escrita, las tildes y las iotas. Es decir, los signos más pequeñitos, y me dice algo muy importante. La Biblia, la inspiración bíblica, no es conceptual como se enseña en algunos institutos llamados evangélicos. La Biblia no es inspirada cuando actúa en la persona. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y no solamente el concepto. El Espíritu de Dios sopló sobre las letras de la Biblia. De ahí que Pablo le diga a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y ese término en griego, que puede ser utilizado para hablar de concepto o de palabra, es en ese lugar las mismas letras. Es probable que Timoteo aprendió las letras del alfabeto griego en la escritura, porque tenía una madre que creía en la escritura y una abuela que creía en la escritura, porque eran personas de fe. Nuestra sociedad está buscando cauces para orientar y reestructurar las pasiones. Vivimos en un mundo degradado hasta el extremo. Cualquier cosa es lícita hoy. No importa la perversidad del acto, ni lo tremendo de la inmoralidad. Y no estoy hablando de moral cristiana, estoy hablando de moral natural, de ética natural que se produzca. Eso no tiene importancia. Cada uno debe ser respetado en su forma de pensar. No hay control legal para el conflicto del mundo social de hoy. Las naciones producen leyes y más leyes y más leyes, y las estanterías están saturadas de legislación que trata de canalizar, encauzar pasiones desatadas. Escucha la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La pregunta que surge es lógica y natural. ¿Está siendo dada a los jóvenes la palabra? La Biblia es la palabra inspirada por Dios. Y como palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mi querido líder de iglesia, pastor de iglesia, maestro de una facultad de teología, Biblia, solo Biblia, nada más que Biblia. Y mientras el pueblo de Dios no retorne a la Biblia, tendremos niños en Cristo que llenan las iglesias y son arrastrados fácilmente de un sitio para otro por todo viento de doctrina. Si creemos que la Biblia es toda la Biblia, la palabra de Dios, si creemos que es así, entonces debemos preguntarnos a la luz de la Biblia,
¿Qué es la demanda de Dios en su palabra para nosotros hoy? Leamos segunda carta a Timoteo, el último escrito de Pablo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Escucha estas palabras. Te encarezco. Es un ruego del más alto valor. Esa palabra significa que no hay posibilidad de considerarla de bajo nivel. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino. Permíteme decirte algo. Pablo está poniendo bajo juramento a Timoteo. De otra manera, te conjuro por Dios, lo que tú me vas a responder, la acción que vas a tomar, constituye para ti un juramento hecho delante de Dios. Que prediques la palabra. No le dice otra cosa. Timoteo, en tu ministerio pastoral, evangelístico, de maestro, tienes que predicar la palabra. Y lo dice el gran predicador de la palabra. ¿Recordáis que cuando el apóstol se despide de la iglesia de Éfeso en la playa en Mileto, ¿qué le dice? No he rehusado anunciaros que todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo viene a Antioquía. Bueno, Bernabé va antes a Antioquía, a la iglesia. Llega allí Bernabé y se encuentra con una iglesia que ha crecido, pero necesita mucha Biblia, mucha doctrina, mucha formación, porque son gente que han sido alcanzados para Cristo por el testimonio de cristianos sencillos que hablaron a los griegos de Jesús. Bien, lo primero que ocurre y que me sorprende tremendamente a la luz de mi Biblia es que cuando Bernabé llega a ese lugar, no dice, alto un momento, todo el mundo quieto, vamos a reproducir aquí la iglesia de Jerusalén, señores. Es la única forma de funcionar. La forma de culto, la forma de reunión. La iglesia, esto no puede ser, esta forma de reunirse aquí no vale. No hizo eso. Lo primero que dijo es, qué maravilla. ¿Esta es la manifestación de la gracia de Dios? De modo que yo tengo que trabajar con este grupo porque Dios en su gracia los ha alcanzado. Ahora, ¿qué necesita esta gente? Primero, exhortarles, ¿a qué? A que sean serios, rígidos, rectos, disciplinados, de una forma de vestir. No. A que permanezcan fieles a Jesús. ¿Y esta gente necesita ser instruida o no? Claro, muy bien. Vamos a buscar al mejor maestro, Bernabé. Te vas a perder el liderazgo absoluto de la iglesia. ¿Cómo vas a buscar a alguien que es más que tú? Pero Bernabé está entusiasmado de Cristo y de su gracia. Y él va a buscar a Tarso hasta que encuentra a Saulo. Hay dos direcciones en la Biblia muy curiosas. Una, aquella dirección que el ángel le dio a Cornelio para que fuese a buscar a Pedro. No tenía pérdida ninguna. Vete a Jope y busca a Simón Pedro. Casa de Simón el curtidor. Paseo del mar, Jope. Dirección postal. No tiene pérdida ninguna. Pero ¿dónde está Saulo? En Tarso. Y el texto de Lucas dice que él fue y lo buscó. Y lo encontró. Seguramente que hubo un tiempo de convencer a Pablo. Y ahí vienen los dos a la iglesia. ¿Qué hicieron durante un año? Enseñaron la Biblia. No te extrañes que de esta iglesia salga el primer equipo misionero para Europa. Porque indudablemente estos dos colosos de la obra enseñaron a mucha gente. La enseñanza bíblica no es el entretenimiento congregacional del domingo. En nuestros días, la Biblia se toma como pretexto para iniciar el sermón dominical, sermón entre comillas, dominical. Después el predicador habla de cualquier cosa menos de lo que ha leído y exhorta a que todos dejen sus cargas y salgan contentos porque vosotros podéis. ¿Lo oíste alguna vez o no? Hay que predicar la Biblia. Porque es Dios por medio de la Biblia que va a hablar a los creyentes sentados en la congregación. Es Dios quien toca lo que el pastor no sabe que existe en la intimidad del individuo. Es Dios quien redarguye, es Dios quien reprende, es Dios quien exhorta por medio de una predicación bíblica. Hermanos míos amados,
Yo quiero llamaros esta tarde en el nombre del Señor que volváis a la Biblia, por favor. A los pastores de las iglesias, desterrar la idea absurda de que el mundo de hoy necesita un mensaje menos teológico. Si tú no predicas la Biblia, Dios no habla a la iglesia. Y Dios no bendice tu palabra, bendice la suya. En segundo lugar, el que predica la Biblia necesita interpretar la Biblia. Pero escuchadme, por favor, el problema de la interpretación bíblica exige nobleza y respeto frente a la Biblia. La Biblia no está escrita para decir lo que tú quieres que diga, sino lo que ella quiere decir. La Biblia no está para ser disminuida ni aumentada. Es decir, en los tiempos de Cristo había quienes disminuían de la Biblia, los saduceos, solamente una parte, y ángeles no. Bueno, ¿y por qué los ángeles no? No, porque eso es un problema, ángeles nada. Y resurrección tampoco, eso no hace falta. Disminuyendo la Biblia, de modo que estaban cortando revelación divina, ¿verdad? Pero había otros en sentido opuesto, pero tan nocivos como ellos, que eran los fariseos. Los fariseos no disminuían, ¿sabéis lo que hacían? Añadían. De modo que añadían a la Biblia y le daban la misma autoridad, añadían la tradición de los ancianos. Cargaban al pueblo de Dios con cargas legalistas que eran incapaces de soportar, pero ellos no las tocaban. La palabra de Dios es poderosa para que un niño venga con gusto al culto, para que un joven tenga una vida sonriente, para que los viejos no estén acordándose del pasado permanentemente, porque la iglesia mejor no es la del pasado, es la actual y la del futuro. Y tenemos que marchar en esta dinámica, porque esta es la interpretación clara de la Biblia. Pero para eso, indudablemente, tenemos que preparar gente que interprete correctamente la Biblia. Hay una corriente por ahí que niega la inerrancia bíblica, en mayor o en menor grado. Lo diría de esta manera: están en nuestras iglesias y en nuestras instituciones académicas. Y dicen, la Biblia es inspirada, pero el autor humano ha tenido ciertos errores numéricos o históricos que son evidentes. Si tú quitas una coma a la inspiración, has abierto el camino de cortar y sectorizar la Biblia. La Biblia entera es la palabra de Dios y esa Biblia marcará distinciones en los creyentes. Ahora, interpretar la Biblia no podemos añadir, no podemos quitar, pero escucha. El sector liberal ha acuñado una frase que funciona todavía. Hace muy poco tiempo lo leí en una revista evangélica, no voy a deciros de qué sector, que dice: hemos de mantener clara la distinción entre el Jesús de la historia y el Jesús de la fe. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que los detalles que tenemos en los evangelios sobre la vida de Jesús, muchos de ellos nunca han ocurrido. Simplemente la Iglesia, para informar de lo que significa el poder de Cristo sobre los demonios, inventó la historia del endemoniado de Gadara, pero eso no existió nunca. Que la historia real no es que Cristo estaba en el medio del mar, es que estaba en la costa metido en el agua y los discípulos estaban despistados de dónde estaban debido al temporal. No te voy a poner más ejemplos. Escúchame, por favor. El Jesús de la historia es el Jesús de la fe y el Jesús de la fe es el Jesús de la historia. Y si tú haces una distinción mínima, estás rebajando la gloriosa persona de Emmanuel, Dios con nosotros. Hay otro problema, el problema de la interpretación subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es la favorita de muchos hoy. Escucha, te lo voy a decir en una sola frase: Dios me ha hablado. Bueno, y a mí también. El Espíritu Santo habla y dialoga con nuestro espíritu. Pero que yo sepa lo que el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu es solo una cosa: tú eres un hijo de Dios. Ahora sube el predicador al púlpito y dice a la congregación: hermanos, esta noche Dios me ha revelado. Y comienza a hablar de una revelación que no se sustenta en la Biblia. Pero como Dios le habló, tiene autoridad. Mentiroso.
impío, infame. No hay nada que Dios pueda decirte hoy al margen de la Biblia. Dios no revela nada de lo que ha escrito y ha revelado nuevo. Por tanto, lo que tenemos es que desechar esa interpretación de los falsamente llamados apóstoles de nuestros días, que no tienen ningún tipo de autoridad, porque no descansa su teología en la Biblia. Dios exige formar maestros. ¿Para qué? Para que no haya niños. Nuestras iglesias, a medida que se deja la Biblia en el púlpito y en la enseñanza general de la iglesia, vamos generando niños en Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, la carta magna de la iglesia, dice que Dios dio a la iglesia dones para edificación y crecimiento. Dio ciertamente profetas y apóstoles, primeramente para escribir la Biblia y revelar en completo la doctrina bíblica, y después dice, y dio evangelistas, pastores y maestros. Los maestros, los pastores y los evangelistas tienen el don que los capacita, pero necesitan prepararse. Un gran maestro es una persona que a la luz de la palabra persevera en el estudio bíblico día a día. El pastor tiene que visitar a las ovejas cuando es necesario, alentar a los débiles y a los de poco ánimo y predicar la palabra. ¿Sabe lo que significa eso? Tiene que estudiar. Tiene que dedicar tiempo a preparar un mensaje no técnico, un mensaje vivencial para la iglesia. La palabra en una iglesia así marcará distinciones. Por último, ¿cuál es la responsabilidad? Bueno, tengo que volver al texto de Pablo. Te mando. Y no olvidemos que cuando Pablo escribe, él mismo dice, reconoced que lo que yo os escribo son, ¿qué? Mandamientos del Señor. No te olvides que Pablo es un apóstol. Y Pablo, con la autoridad apostólica recibida, es enviada por Cristo para que enseñe la Biblia. El apóstol Pablo dice a Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Escúchame, por favor. La cadena de instrucción descansa en la doctrina y la doctrina está en la Biblia. Luego tenemos que formar gente no tanto en la tecnología bíblica, sino en la Biblia. No estamos tratando de formar, que es bueno formarlos así, expertos en teología sistemática y dentro de ella en doctrina trinitaria y dentro de la doctrina trinitaria en relaciones intratrinitarias. ¡Qué genio de la teología! No es eso. Necesitas conocer toda la palabra de Dios. Y necesitas descalzarte, simbólicamente hablando, cada vez que te aproximes a ella. Y necesitas doblar tus rodillas antes de preparar el sermón y predicarlo en la iglesia, diciendo, Señor, para gloria de tu nombre, habla en medio de tu pueblo, porque es tu pueblo y son tus ovejas. El que predica la Biblia tiene que vivir conforme a la Biblia. Por último, tengo que recuperar la Biblia en toda la escala de los creyentes. No solo en el púlpito de la iglesia, que esto es vital. Tengo que recuperar la Biblia en los hogares cristianos. Lo que se llamaba el culto familiar. Hoy no se puede tener porque, claro, mi mujer entra a las 8 de la mañana al trabajo y yo entro a las 7 de la mañana y ella viene a las 4, el otro viene a las 6, los niños no están... Sí. Hay que establecer una escala de valores. Y hay algo que es supremo y es preguntarle al Padre del cielo, ¿qué quieres decir a la familia hoy? Habla. Te escuchamos. Iglesias con bancos llenos de Biblias y creyentes que no tienen la Biblia en casa. Tengo que recuperar la Biblia en el individuo. Que tú sientas la necesidad de abrir la Biblia todos los días, a solas con Dios, para que Él tenga una conversación contigo. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. El Señor les bendiga.